Buenos días, compañeras. Daremos inicio a la exposición. Cordial saludo. A continuación daremos una breve exposición sobre la identificación de situaciones en primeros auxilios. Este trabajo se realizó de manera colaborativa y los integrantes son Elizabeth Echeverría Hernández, Daniel Isabel Julio Arias, Valentina Nova Camano y quien les habla, Virginet Samara Pérez. Bueno, como contenido tenemos como tema principal la identificación de situaciones. Anteriormente mencionaba estas, las cuales vamos a abarcar 10 eventos y sobre estos 10 eventos, los cuales son heridas, hemorragias, obstrucción de vía aérea o base, quemaduras, fracturas, epistaxis, esguinces, luxaciones, traslado de pacientes y amputación. Sobre estas describiremos su definición, clasificación, signos, síntomas, acciones y técnicas a ejecutar en los primeros auxilios. Como primer evento tenemos las heridas. Esta es la pérdida de la integralidad de la piel o mucosa por una lesión traumática debido a la acción violenta de un agente externo, un cuchillo o interno, un hueso fracturado. Bueno, las heridas se clasifican en heridas abrasivas. Son lesiones superficiales que no llegan a perforar completamente la piel. Un ejemplo de esto pueden ser los rasponazos o rasguños. La otra sería heridas cortantes o incisivas. Son producidas por objetos cortantes como cristales de vidrio o cuchillos. Las heridas punzantes son aquellas causadas al pisar un clavo y estas suelen causar una hemorragia. Algunas suelen ser profundas y peligrosas por riesgo a que haya una infección. Las heridas contusas, estas son producidas por un golpe o impacto sobre la piel. Un ejemplo de esta puede ser provocado con una piedra o un palo. Las heridas penetrantes, esta es una lesión en la piel que es provocada por un objeto afilado puntiagudo que penetra en los tejidos del cuerpo. Un ejemplo de estas son ocasionadas por un cuchillo o un clavo, al igual que en las punzantes, pero como les mencionaba, ya esta va a penetrar en los tejidos de la piel. La otra es más superficial. Como signos y síntomas para las heridas tenemos enrojecimiento o hematoma, cortadura en la piel, sangrado, hinchazón, dolor o sensibilidad. Entonces, ¿qué hacer ante una herida abrasiva como primeros auxilios? Primero que todo, hay que tranquilizar al afectado. Se debe también realizar una curación, que es el lavado de manos, lavado y desinfección con agua y jabón. Debemos verificar si hay alguna hemorragia y de no ser así, no necesita atención de urgencia. Y debemos prevenir la infección, como les decía, desinfectándonos y desinfectando la herida y se podría cubrir y aplicar cualquier antiséptico o pomada antibacteriana. En las heridas punzantes, también debemos hacer la respectiva desinfección, lavar con gasa, agua y jabón. Las zonas donde hayan pelos hay que cortarlos o retirarlos. Asimismo, se pueden retirar cuerpos extraños, pero si son de fácil extracción. Y secar con una gasa y aplicar también un antiséptico. Para las heridas cortantes o incisivas, en estas sí se debe detener la hemorragia, comprimir la herida por 5 minutos, cubrir con un apósito o ya sea una gasa esterilizada y vendar, y sí enviar ya a la víctima a un centro de emergencia. Ya esto sí lo requiere. Para las heridas contusas hay que evaluar a la víctima la herida y asimismo hacer la curación. También se debe aplicar un frío local, elevar la extremidad. Aquí se podría elevar la parte de la extremidad afectada y también se debe enviar a la víctima a un centro asistencial. Para las heridas penetrantes, inmediatamente hay que llamar a la ambulancia y verificar si el afectado está consciente y de no ser así y haber sufrido un paro, hay que aplicar RCP si así se corresponde. Las acciones inseguras, ¿qué no se deben hacer?
En caso de que haya una herida punzante en el abdomen donde las vísceras sean, o sea, sean expulsadas, no se deben reintroducir, o sea, guardar estas vísceras a la cavidad abdominal. Otro que no debemos hacer es que si existiera un cuerpo extraño como cuchillo, navaja, no se debe extraer, ya que al hacerlo podríamos provocar una hemorragia. No debemos administrar a la víctima ni bebidas ni alimentos. Y hay que evitar hablar, toser o estornudar al momento de tratar una herida. Por eso es importante el uso de la mascarilla. Como segundo evento tenemos las hemorragias. Las hemorragias son salidas de sangre de un vaso sanguíneo, arteria, vena y capilar. Pueden producirse por la severidad de la herida. Estas son, como dicen, son la pérdida de sangre que debemos controlar. Estas se clasifican según donde se puede producir. Se pueden clasificar ya sea capilar, venosa o arterial. La capilar va a afectar los vasos superficiales que irrigan la piel y se cierra por sí misma. Esta va a ser muy, como dicen, muy superficial, no requiere de tanta asistencia. Para la venosa, la sangre es de color oscura y su salida es continua, pero es más fácil de controlar que la arterial, porque la arterial ya sería como la salida de sangre que ya es muy abundante e intermitente y esta es de color roja brillante, ya esta sí necesita de atención de urgencias. Otra clasificación según la localización en la sangre de las hemorragias serían las internas, las externas y las exteriorizadas. Para las, eh, para las externas tenemos que la sangre que sale al exterior a través de una herida. Las internas, en esta la sangre no fluye, o sea, no fluye hacia el exterior, hacia afuera, sino que se acumula debajo de la piel o en una cavidad orgánica. Se trata de hemorragias venosas, ya sean venosas o las arteriales que mencionamos anteriormente. Y estas pueden ser causadas por fuertes golpes abdominales, caídas al vacío o accidentes de tránsito. En las exteriorizadas son internas que salen al exterior a través de un orificio corporal. Como ejemplo tenemos una hemorragia de oído, nariz, boca, también vagina, etcétera. Bueno, signos y síntomas. Estas hemorragias pueden causar alteración del pulso, ya sea rápido, débil o ausente. También puede causar una respiración rápida, piel pálida, fría y sudorosa, pupilas dilatadas, alteración en el nivel de conciencia, sed, náuseas o vómito. Para las acciones, los primeros auxilios que debemos manejar ante estas hemorragias serían, para las hemorragias capilares, debemos lavar la zona con agua, realizar curación simple y vendar, aplicar frío local sobre la piel protegiendo la herida con un paño o gasa esterilizada. Para las hemorragias venosas, hay que colocar un paño limpio sobre la herida y comprimir por aproximadamente 5 minutos. También se debe levantar la extremidad que sea afectada, de manera que la parte de la extremidad afectada quede a nivel del corazón. Colocar también al afectado en una posición cómoda, preferiblemente horizontal y con los pies altos. Para las hemorragias arteriales hay que colocar paño limpio sobre la herida, levantar también la extremidad afectada. Asimismo, debemos ubicar la arteria de la zona afectada y comprimir fuertemente, pero esta ya requiere de una atención prioritaria de remitir a un centro asistencial. Las acciones inseguras. ¿Qué no debemos hacer ante estas hemorragias? Bueno,
No se debe intentar detener la sangre ante una hemorragia en el oído. Creo que esta sería la única hemorragia que hay que tratar de detener, porque en este caso, si, o sea, si no dejamos que salga, esta puede acumularse al interior del cráneo y puede causar graves lesiones. Para esto, ante una emergencia como una hemorragia de oído, debemos tumbar al afectado del lado donde se produjo la hemorragia, colocar una gasa y trasladarlo al hospital. Ante una hemorragia nasal, dice que no se debe echar la cabeza hacia atrás, sino hacia adelante, y se debe sentar la persona y comprimir con los dos dedos de manera de que las fosas nasales, o sea, comprimirla por unos minutos para de esta manera sí poder detener la hemorragia. Se dice que no debemos hacer un torniquete, solo se debe hacer en caso como última opción, ya sería en casos muy severos de sangrado. Como tercer evento tenemos la obstrucción de vías aérea o base. Esta es producida cuando algo impide que el aire entre a las vías aéreas de los pulmones y salga de ella. Estas dice que según se pueden producir cuando algo impide que entre el aire o sea, que entre el aire hacia las vías aéreas de los pulmones y asimismo salga de ellas. Se clasifican en leves o graves. Las leves, y la víctima es capaz de hablar, poder toser o poder respirar. Al contrario de la grave, que esta podría ser donde la víctima ya no podría hablar ni toser y tendría también dificultad para respirar. Como signos y síntomas tenemos paciente consciente e inconsciente. En este caso, el paciente, al estar consciente o inconsciente, puede presentar una dificultad para respirar, ya puede ser mínima o no, y de no ser así, pues necesita auxiliarlo y enviarlo a un centro asistencial. Bueno, también dice que la tos puede ser silenciosa o inefectiva. Como primeros auxilios, ¿cómo debemos actuar ante un evento como estos? Como primero, hay que animar al paciente, intentar identificar el cuerpo extraño. Ya hay que preguntarle si en el caso del suceso hay testigos o no que vieron qué objeto le está perturbando, o sea, no lo está dejando respirar, o asimismo a la víctima, si puede hablar. Hay que reevaluar continuamente al paciente por si muestra signos de empeoramiento o de obstrucción. ¿Qué tampoco debemos hacer? No debemos golpear bruscamente sobre la espalda a esta persona. Eh, también, o sea, sí debemos hacerlo, pero de manera suave, ayudarla. Si se hace de manera brusca, podemos causar que ya esta obstrucción de leve pasar a grave. Entonces, tampoco debemos intentar sacar el objeto con los dedos, ya al localizarse en la garganta, ya que lo mejor sería es como hacer presiones abdominales, como logran ver en la imagen, para que de esta manera expulsemos el objeto. Y de no ser posible, de que no se llegue a realizar, el objeto no sea expulsado, inmediatamente llamamos a emergencias. ¿Qué tampoco se debe hacer? No debemos retrasar la búsqueda de ayuda médica, ya que cada minuto cuenta y de no poder ayudar a esta persona, lo que se necesita es de atención rápida para que esta persona no ocasione un daño peor, como un daño cerebral, insuficiencia ya sea respiratoria e incluso poder provocarle la muerte. Bueno, siguen quemaduras. Disculpen, voy a silenciar el micrófono para que la siguiente compañera pueda iniciar con su explicación. Tenemos las quemaduras,
que son lesiones en el tejido producidas por una variación de calor, comprometen la piel y otros tejidos dependiendo de la profundidad. Pueden ser provocadas por diversos agentes que son fuego, líquidos o sólidos calientes, electricidad, irradiaciones químicas o rayos solares. Se clasifican en quemaduras térmicas, que son ocasionadas por llamas y líquidos y objetos o gases en temperaturas extremas. Quemaduras por radiación son la consecuencia de una exposición prolongada a la radiación ultravioleta o fuentes de rayos, entre otras. Quemaduras químicas son ocasionadas por ácidos o fuentes o bases fuertes. Quemaduras eléctricas son el resultado de la generación de calor por una fuente eléctrica. Tenemos la tipo A, tipo AB y tipo B. Puede pasar la diapositiva. Tenemos tipo de quemadura por grado, que primer grado implica solo la epidermis, segundo grado implica la epidermis y alguna porción de la dermis. Las superficiales implica la primera capa y parte de la segunda capa. Profunda implica daños en la capa media de la piel y en las glándulas de sudor o las glándulas productoras de grasa. Pueden haber pérdida de la piel. En tercer grado tenemos que abarca todas las capas de la piel y pueden incluir capas del tejido subcutáneo, músculo, huesos u otros organismos internos. Como se puede apreciar en la imagen, tenemos la quemadura de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Siguiente. En las quemaduras tenemos las siguientes acciones. Se debe retirar la víctima del agente causal, retirar la ropa cerca de la herida, anillos o cualquier accesorio que produzca compresión, limpiar con abundante agua o suero fisiológico, tapar con un trapo limpio, preferiblemente gasa estéril, y trasladar a la víctima al centro asistencial. Y dar de beber agua al paciente si es pertinente. Acciones inseguras en las quemaduras. No se debe retirar nada que haya quedado adherido a una quemadura. No se debe aplicar lociones, ungüentos, grasas, telarañas, aceite, pasta de aceite, de dientes, clara de huevo, etc. En la lección. No se debe romper las ampollas, no se debe retirar la piel desprendida, no se debe tocar el área lesionada y no se debe juntar piel con piel. Tenemos las fracturas, que son una discontinuidad en los huesos a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superan su elasticidad. El hueso se parte o rompe debido a la presión que se ejerce sobre él. En casos extremos puede traspasar la piel, cuadrado grave que recibe el nombre de fractura expuesta. Se clasifican en fractura abierta y fractura cerrada. Siguiente. En la fractura tenemos los siguientes signos y síntomas. Dolor leve, severo, dependiendo del daño y umbral de la persona. Dificultad o dolor a la movilización, deformación, pérdida de los ejes o simetría, hinchazón e inflamación en la piel, posible masquido por el roce de los huesos, crépito óseo. En los primeros auxilios tenemos las siguientes que debemos hacer: aplicar frío local, movilizar la extremidad afectada, si hay herida, se debe detener la hemorragia, calmar al accidentado y ser trasladado al centro asistencial. Acciones inseguras que no debemos hacer: evitar elevar la pierna o brazos fracturados en caso de hemorragia, pues de hacerlo se pueden dañar los demás tejidos. No forzar o jalonear el hueso, tampoco tratar de colocarlo en su lugar.
Evitar dar masaje en la zona donde hay un hueso roto o en la que se tenga sospecha de fractura. Y no se debe aplicar pomadas o ungüentos. Por otro lado, tenemos las epistasis, que son hemorragias que se originan en las fosas nasales. Se clasifica según su origen anatómico. Pueden ser anterior o posterior. En los primeros auxilios se debe sentar al paciente, inclinarse hacia adelante, mantener la cabeza levantada, sonar la nariz suavemente para eliminar coágulos, presiona la nariz y evitar otro sangrado. Eso se debe hacer con la persona afectada. Acciones inseguras. Se debe evitar aspirar o sonarse la nariz durante varias horas después de la hemorragia. Bueno, ¿me escuchan? Sí, compañero. Bueno, como siguiente evento, voy a hablar de los esguinces. Los esguinces son los más comunes que se presentan en cualquier lugar, casa, sea fuera de la casa. Bueno, la definición es una lesión de los ligamentos, partes blandas de los huesos, o sea, no huesos, que se encuentran alrededor de una articulación. Los ligamentos son fibras fuertes y flexibles, como elásticos, que sostienen los tejidos óseos. Cuando se desgarra la articulación duele y se inflama. Eso es un esguince. Su clasificación. Se pueden clasificar en grado 1 o leve, grado 2 de mediana gravedad y grado 3 o grave, donde la rotura es completa. Bueno, los signos y síntomas. Fuerte dolor en la articulación, en especial al soportar peso. Equimosis, es decir, moretones. Impotencia funcional e inflamación. ¿Qué se debe hacer cuando se presentan estos eventos? Elevación de la extremidad afectada, reposo absoluto de la zona y aplicación de frío local. Al aplicar frío, disminuye tanto la inflamación como el dolor. Acciones inseguras o que no se deben hacer. No mover o manipular bruscamente la articulación afectada. No aplicar calor directo en la zona lesionada. Y pues aquí no dice, pero si ya es muy fuerte, llevar hacia un centro asistencial. Siguiente. Bueno, el siguiente evento son las luxaciones. Definición. Ocurren cuando el hueso se ha desplazado de su articulación, desgarrando los ligamentos que los mantienen en su sitio. Se pueden clasificar en completas e incompletas. Completas es la pérdida total del cartílago articular. Las superficies articulares están totalmente separadas. Incompleta, las superficies articulares no están completamente separadas. Bueno, signos y síntomas: dolor intenso, sensación de desgarro profundo y desmayo, impotencia funcional, deformidad por aumento de volumen. ¿Qué se debe hacer? Inmovilizar la articulación, reposo absoluto, aplicar frío local, nunca intentar volver a su posición original el hueso o la articulación y pues traslado a un servicio de urgencia lo más pronto posible. Acciones inseguras o que no se deben hacer cuando se presentan estos eventos. No mover a la persona a menos que la lesión esté completamente inmovilizada. No mueva a una persona con una lesión en la cadera, la pelvis o los músculos, a menos que sea absolutamente necesario. Y por tercero, no intente enderezar un hueso, ni una articulación deformada, ni trate de cambiarlos de posición. Buen día, mi nombre es Valentina Nova y yo voy a explicar sobre el traslado de pacientes y amputación. El traslado de pacientes se basa en el procedimiento de mover las víctimas desde el lugar del accidente hasta el destino, que es el hospital,
donde se pueden recibir los primeros auxilios que necesitan o la asistencia sanitaria necesaria. Los tipos de traslado que hay son camilla, silla de ruedas y con muletas. El traslado en camilla es el procedimiento ideal para trasladar los heridos. La silla de rueda, para trasladar al paciente, se debe girar la silla de rueda moviendo los pies para que la espalda quede alineada con las caderas, y una vez que las piernas del paciente estén tocando el asiento de la silla de rueda, doblar las rodillas, que el paciente mueva su peso desde la espalda hacia la pierna delantera para bajar el paciente al asiento. Y con muletas hay que desplazarse hasta el frente de su asiento y mover la pierna débil hacia adelante, sosteniendo ambas muletas en la mano. Ya puedes pasar los primeros auxilios que se brindan en el traslado de pacientes. Usar 2 puntos de contacto para ayudar a mover al paciente, una mano en la espalda y otra bajo las rodillas. Mantener los pies separados, uno más adelantado en el sentido del movimiento. Ayudar al enfermo a que gire y se sienta en el borde de la cama, poner los zapatos y ayudarla a ponerse de pie. Acciones inseguras. No sujetarse de la ropa, relojes o alhajas, tanto de la víctima como de los compañeros. No efectuar acciones temerarias. No correr con el lesionado a menos que fuera absolutamente necesario. Nunca caminar hacia atrás y en caso de necesario, hágalo auxiliado por otra persona. Tener cuidado con las escaleras o declives. No cargue con la espalda. Amputación. Es el procedimiento donde se extirpan una parte del cuerpo a través de uno o más huesos, ya sea por enfermedades o por accidentes. Los tipos de amputación que existen son de brazo, de mano, por debajo y encima de la rodilla, y amputación de dedos. Signos y síntomas. Sangrado, dolor, tejido corporal aplastado. En el sangrado puede ser mínimo o profuso dependiendo de la ubicación y naturaleza de la lesión. El dolor. El grado de dolor no siempre está relacionado con la gravedad de la lesión ni con la cantidad de sangrado. El tejido corporal aplastado, cuando está destrozado pero todavía adherido parcialmente al músculo, hueso, tendón o piel. Primeros auxilios. Examine las vías respiratorias de la persona. En lo posible, trate de calmar y darle seguridad a la persona. Controle la hemorragia aplicando presión directa sobre la herida. Conserve cualquier parte del cuerpo cercana y asegúrese de que permanezca con la persona. Envuelva la parte la parte cercenada en un trozo de tela limpio y húmedo, colóquelo en una bolsa plástica sellada y sumerja en la bolsa en agua helada. Mantenga a la persona caliente y calmada, tome medidas para prevenir un shock, permanezca con la persona hasta que la ayuda médica llegue. Acciones inseguras. No olvide que salvar la vida de las personas es más importante que salvar una parte del cuerpo. No pase por alto otras lesiones menos obvias y no intente reacomodar alguna parte o hueso en su lugar. No decida que una parte del cuerpo es demasiado pequeña para salvarla. No coloque un torniquete a menos que el sangrado sea potencialmente mortal, ya que se puede dañar la extremidad entera.
No cree falsas esperanzas de reimplantación. Ya listo.